Hablamos del milenialismo, cojones ya. Hablamos del milenialismo, cojones ya, cojones ya, cojones ya, cojones ya. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Saludos y bienvenidos al podcast de Hora del Saqueo. Hoy tenemos un programa dedicado, aquí estoy con Paco y con Juanan como siempre, después de un breve periodo de tiempo de desconexión de muchas cosas que nos han impedido grabar. Pero bueno, aquí estamos otra vez para hablar de una película. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la película Aniquilación, ¿vale? Bastante más complicado de decir en inglés que en español, la verdad. A ver, ¿cómo se dice en inglés? Tú que eres un experto. Annihilation. Lo que pasa es que como quieras hablar un poco rápido y quieras pronunciar eso a la vez, se te puede ir la cabeza, pero bueno. En fin, es bastante más fácil decir aniquilación, ¿vale? Y es un caso curioso el de esta película y demás, y vamos a hablar de un par de temas, aparte de lo que es la propia película en sí, pero para cualquiera que a lo mejor quiera de alguna manera saber si ver, por cierto, curiosidad, y es una de las cosas en torno a las que va a girar un poco el tema de hoy también, o vamos a hablar, o quiero introducir este tema un poco para discutirlo. Esta película se ha estrenado en Estados Unidos, en cine, y ha durado muy poco en cartelera. La han pasado directamente a Netflix. Aquí directamente en España, al menos yo creo que en España ha sido así, directamente nos la han metido en Netflix, lo cual, pues bueno, ya hablaremos de eso. Pero digámoslo así, que si tenéis Netflix no tenéis que hacer grandes cosas para... O sea, no tenéis que gastaros pasta adicional para verla y tal. Pero bueno, está ahí, directamente está en Netflix y tal. Es una cosa curiosa de esta película y tal. Ahora hablaremos un poco más de eso. Pero vamos a hablar un poco de la recomendación, como siempre, o un poco... una valoración por encima, que luego ya entraremos más en detalle sobre esta película, ¿vale? Paco, Aniquilación. A ver. ¿Recomendada o no recomendada? Yo estoy igual, soy yo que la vi cansado, pero yo llegó un momento que no me enteraba de nada. Digo, ¿qué cojones está pasando aquí? De hecho, yo tenía ganas de grabar esto para ver si entre los tres llegábamos a sacar y me explicabais bien algunas partes del argumento, porque... Sí, es una cosa. Me estuve viendo la película, me interesaba lo que me contaban, pero no me enteraba. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Y ahora por qué pasa lo otro? ¿Y esto de dónde sale? ¿Y alguien me explica qué pasa en esta película? ¿Y por qué el final es así? O sea, no sé, me pareció un poco desconcertante en algunas cosas, pero está entretenida. Está entretenida, bueno, por lo menos es un punto a favor. Juanan, ¿tú qué dirías? Está bien. Está bien. Conciso. Bueno, yo diría que quizás no es una película para todo tipo de públicos. Ese quizás es el mayor problema, o donde radica un poco el problema de la película. O sea, es decir, creo que hay altas posibilidades de que a mucha gente esta película no le interese nada. Pero a mí personalmente me ha gustado. Me ha gustado y yo sí la recomendaría ver. Bueno, dicho esto, vamos a hablar del primer tema antes de empezar con el argumento de la película y tal. Esta película, como he dicho antes, se ha estrenado directamente en Netflix en muchas zonas de Europa y Asia. Y, bueno, muchas zonas no, yo creo que en todas. Y en Estados Unidos, aunque la han estrenado en cine, la han pasado directamente a Netflix poco después y tal. ¿Qué pasa con esta película? Esta película, bueno, el director es Alex Garland, creo que se llama, que es el que hizo Ex Machina, ¿vale? De hecho, también está un personaje, hay un personaje en un actor en común entre ambas películas también, que es, bueno, de hecho creo que hay un par de ellos. Pero tenemos a Oscar Isaac, que también salía en aquella película y demás. Bueno, entonces, esta película está hecha por este tío. Y hay que decir que de alguna manera esta película está concebida... Yo no sé si en Europa había planteamiento de eso, pero en Estados Unidos yo creo que rápidamente se dieron cuenta de que la película no iba a ser un éxito en taquilla. Y la han arrojado a Netflix rápidamente, ¿vale? Antes de darse la hostia exponiéndola en más sitios o en más cosas y ver que la recaudación no había sido demasiado elevada. Claro, estamos en un momento del cine quizá, o lo que es el cine de ir al cine, ¿no? Lo que es la experiencia de ir al cine, donde quizá estábamos muy dominados por el tema más palomitero y demás. Y aunque hay cosas ahí que se cuelan entre medias... Es cierto que yo entiendo por qué han hecho esto. O sea, es cierto que a lo mejor puede ser... No sé qué opinará el director en torno a esto exactamente, pero yo entiendo más o menos desde el punto de vista del productor por qué
han decidido decir, venga, ¿qué más da? La metemos en Netflix y punto. No sé qué os parece un poco esta decisión. ¿Os parece una decisión? No sé. Si fuerais vosotros el director o la gente que ha desarrollado esta película y demás, ¿lo tomaríais como una especie de desprecio a la película o lo tomaríais como, bueno, vamos a buscar la mejor manera de mercantilizarla? No sé. A ver, salvo el director, yo creo, a ver, por ejemplo, Natalie Portman no creo que esto lo haya hecho porque sea su película espectacular con la que vaya a los Oscars. Sinceramente ha tenido mejores papeles o tendrá mejores papeles. Entonces yo creo que a ella particularmente se la tiene que traer al pairo. Y digo ella porque creo que es la que... Es el rostro, bueno, más sonado. Hay dos actores que son un poco más conocidos, que son Natalie Portman y Oscar Isaac, que son quizás los más... Tío, Jason Leigh, esta que es la de que salía en Los Odiosos 8, creo. Y ya está, o sea, el resto no... Bueno, hay una que sale en Thor Ragnarok. Sí, sí. La Tessa Thompson esta es... Sí, Tessa Thompson. O la primera noticia que tengo, mira. El caso. Que no creo que les haya importado mucho a los actores. Así que es cierto que como director dice, joder, que mi película salga como antiguamente directamente al videoclub. Es un poco triste. Claro. Es como bajarte un nivel, es como jugar en segunda. Lo que pasa es que ahora Netflix está muy bien valorado, pero para mí Netflix es como antiguamente videoclub. Sí, es un poco así, es un videoclub virtual de alguna manera, está claro, sí. Pero no sé, yo no sé cómo me lo tomaría en ese sentido. Es como, debe ser un poco frustrante por un lado, el hecho de estar rodando una película y tal y luego ver qué pasa eso. Pero es que hay que entender... luego ya si no enlazamos con el siguiente tema que quiero plantear, hay que entender que muchas veces pues eso, que Netflix ahora da una salida para ese tipo de películas que antes no había, y si realmente la película lo merece, y esta película parece que a priori no es unánime, pero tiene críticas tirando para arriba, pues bueno, oye, pues ahí está. No te has comido nada en recaudación ni nada de eso, que es una putada, pero al menos en Netflix pues tienes un hueco y la gente lo puede disfrutar cuando quiere y demás. Con este concepto también, porque bueno, además, bueno, no sé si Juanan quieres decir tú algo en torno a eso. Yo creo que esta peli la podían haber... Vamos, pero que no sé por qué, o sea, no entiendo muy bien, yo, personalmente... ¿por qué esta recogida de cable de... Porque se iban a dar la hostia, lo sabían. Es que yo también lo entiendo en ese sentido. ¿Tú crees que, o sea, yo lo pregunto así, en España, ¿tú crees que, por ejemplo, esta película a lo mejor recibiría algún tipo de publicidad y demás? ¿Tú crees que en esta película en España tendría una visita de público medianamente decente, que no fuera considerado un fracaso? Es que luego todo también tiene que ver con el esfuerzo promocional que se haga, porque luego... El caso es que esta película, cuando vosotros ya me lo dijisteis, yo pensé que estaba en el cine, porque yo me acuerdo de ver trailers y decir, coño, pues cuando salga, la idea de ver al cine o algo así, ¿sabes? Me llamó la atención, me parecía rara, y dije, bueno, pues es una película rara de ciencia ficción, a ver qué rollo me cuentan. Y luego ya, como no la había en cartelera del cine, dije, bueno, pues no la habrá, yo qué sé, pues habré equivocado, sí. Habré fumado otra película. Y luego me dijiste, no, que está en Netflix. Y dije, ¿cómo? Claro, o sea, a ver, es una cosa, claro, que a lo mejor ha sido una decisión más drástica de lo común, quizá, pero es que yo creo que esta película no se hubiera comido nada. No gastarse el esfuerzo promocional de pagar todos los trailers, de pagar todos los anuncios y publicidades y demás, han probado, a lo mejor, la productora, no sé cuál es la productora de esta película, pero vamos, a lo mejor han decidido decir, bueno, ¿y si apostamos por esto para ver si funciona y nos sale más rentable a lo mejor empezar a sacar películas en Netflix? Netflix o me da igual, o distribuidora parecida. A lo mejor muchos más espectadores relativamente. Hay dos partes ahí en la reflexión y esos son los dos temas que quiero tocar un poco aquí con esta película, trayendo un poco esta película. El primero es un poco con lo que tiene que ver,
O sea, yo en el fondo se lo puedo llegar hasta agradecer a Netflix que esté abriendo este camino. ¿Por qué? Porque el cine está caro. Lo hemos dicho un montonazo de veces. Estamos siempre con, no, pues parece que el IVA va a bajar o no sé qué. O han dicho que a lo mejor el IVA baja, no. O el cine baja, no sé qué. Eso No. ha bajado en enero y tú lo viste No. bajar en enero porque yo no lo vi. Claro, más eso, más las palomitas y tal, y más lo que sea. ¿Qué pasa? Que tú tienes una película que tiene, que es novedosa y que tiene cierta calidad, y joder, se te permite disfrutarla tú cuando quieras, pausarla si quieres, te puedes coger tus palomitas de tu casa que te cuestan, yo qué sé, Un euro. un 5% de lo que te cuestan las del cine o menos, etcétera, etcétera. Y joder, también luego piensas muchas veces, a lo mejor vas al cine y vas a la sala y dices, hostia, me tenía que haber traído la chaqueta, hace frío, hace calor, hace no sé qué. Luego también a lo mejor imaginad lo típico, ¿no? Vais a la sala y a lo mejor al lado te toca alguien que está tosiendo toda la película y dices, me cago en la puta, me voy a poner malo. Y ese tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista me parece interesante que cada vez, a lo mejor, o que de vez en cuando tengamos este tipo de situaciones, porque yo la verdad cada vez estoy más a favor de poder ver las películas cómodamente, que yo creo que es una tendencia, porque si no, también, de algún modo, también tenemos el tema de la piratería, etcétera, etcétera, que es una manera de consumo y tal, de otra manera y tal. Pero es que a la gente le apetece ver las películas en casa, aunque parezca que no. A la gente... Bueno, hay de todo, ver. ¿no? Hay de todo. Pero hay mucha gente, yo creo que si le ofrecieran las dos opciones, entre voy a verla en una sala de cine, o voy a verla en mi casa tranquilamente, aunque sea incluso hacer una especie de exposición con tus colegas, pagas un las pones en tu casa con tus colegas como si fuera una medio cine. Joder, no sé, para mí se me habrá ahí una brecha de esperanza, porque yo hay veces que digo, hostia puta, tío. El puto cine, entre lo caro que está, entre que a veces te la juegas con que esté malo o no esté malo. No sé, es una perspectiva a lo mejor subjetiva, pero hostia, yo me lo he estado planteando cada vez más seriamente. He dicho, si Netflix abriera cada vez más la posibilidad de hacer esto, ¿cuánta gente iríamos al cine o a las salas? ¿Y cuánta gente nos iríamos a este? Que además del precio nada de culpa tienen los trabajadores que trabajan en las salas, y esa sería la parte negativa, evidentemente, de que pasara esto. Claro. Evidentemente la gente dejará de ir tanto al cine y eso se repercutiría en la destrucción de trabajo, que es malo, objetivamente, pero... por otro lado dices, tampoco es que sea un sector que esté bien tratado, cuidado, pagado, al menos los casos que conocemos a lo mejor nosotros de gente que trabaja ahí en el cine o el cine al que frecuentamos, que la gente no habla precisamente bien de sus condiciones laborales, etcétera, etcétera. Sí, es evidente que entre eso y quedarte sin trabajo, mejor eso, ¿no? Pero a lo mejor, pero es cierto que esa gente es la afectada y tal, pero desde un punto de vista de consumidor, yo cada vez me lo planteo más. O sea, ¿por qué no me dejarán ver las películas en mi puta casa? A ver, yo voy a entender las dos partes. Es en plan de, igual yo lo veo por el lado de la competencia pura y dura. Igual los cines se tienen que empezar a plantear que te tienen que dar algo que no sea solo la película. Y ya está así en plan, o sea, a ver, dame algo, o dame una calidad, o dame un sonido, dame una visión, o dame una calidad de sillones. Hombre, eso, claro, eso normalmente depende más de la sala que te toque que de otra cosa. Sí, pero que igual el cine, lo que te dé, para tú cobrarme el tanto que me cobras, que yo entiendo que me tengas que cobrar un tanto, pero una de dos, o me bajes mucho el precio, que sí que me apetezca ir al cine en vez de estar en casa, que yo lo entiendo, pues no tengo nada que hacer, vamos a dar una vuelta, venga, ¿qué nos cuesta? ¿10 euros entre los dos? Pues venga, vale, vamos. Tú imagínate que te pusieran, por así decirlo, comprar la película durante un mes, 50 euros, lo repartes o lo que sea, lo repartes entre tus colegas, el coste y demás, o se arregla de la manera que sea, pero tú estás cómodo, se puede hacer una pausa para mear, se puede hacer una pausa no sé qué, la gente puede eso tranquilamente llevar su comida, sus cosas, se puede pedir una pizza también o cualquier cosa que se te apetezca, una cena, un chino, lo que sea. No sé, yo es que a veces estoy deseando que Disney lleve a la muerte al cine, tal y como lo conocemos, y empiece a generar este tipo de situaciones, que genere su propia plataforma y diga, pues ahora voy a ser yo quien distribuya las películas y la vas a poder ver desde tu casa. Yo, en cierto modo, estoy deseando que Disney asuma su poder como eje del mal, en ese sentido. Pero bueno.
Pero no sé, es un tema medianamente polémico, por eso que digo, porque evidentemente tiene su repercusión negativa. Pero joder, es que el cine está carísimo y es cierto que aquí tenemos el IVA. El problema es que hay que tener en cuenta una cosa. Pero, hostia. Igual Netflix se empieza a subir a la chepa si se hace Netflix o HBO o distribuidora parecida. Sí, sí. Como no haya competencia entre ellas y a ti al final te jodan. Claro. Porque si quiero ver esa película tengo que tener también por ejemplo, HBO o Netflix. Y es que tengo que pagar las dos cosas para ver una película. Cuando en el cine voy y ya está, pago esa película de piro. Claro, ese es el otro lado también, claro. Sí. Evidentemente, claro, si tienes que pagar varias plataformas, a lo mejor te joden también en ese sentido. La competencia. Pero también yo creo que va en contra. O sea, el hecho de estrenar que un director, que se ponga en el cine, que se estrene una película en el cine, también es un tema social. Y digamos hasta de caché. Porque hay un evento promocional y social que tú por internet, por mucho que quieras, no vas a conseguir. Tú no vas a, por ejemplo, que el famoso de turno vaya a un programa de televisión o a un programa X a promocionarlo, no es lo mismo que te salga un banner anunciando la película. Hombre, la gente puede seguir yendo a los platos a promocionar ese intuyo. Ya, pero no es lo mismo, porque no es el mismo dinero. Si las premiers ya de las películas estas, digo, las premiers, las invitaciones estas de el estreno y tal, está copado eso de Instagramer, que no cabe ni uno más ya ahí. Está eso copado. Sí, pero sigues necesitando un estreno para poder hacer eso. Sí, no. Un lugar al que vaya la gente. Sí, yo no lo digo como concepto de a lo mejor incluso premium, de decir, bueno, aquí esto digámoslo así como un concepto de, bueno, esto es una sala y tal, y mantener ese componente y tal, pero que la otra opción llegara en cierto término a hacer una cierta competencia, es que no, a mí no me parecería mal, de hecho. No sé, creo que es un tema complicado y creo que todavía es difícil pensar que se va a materializar, pero joder, si de vez en cuando empiezan a pasar estas cosas. Al final, a ver, es cierto que todo esto, Netflix, etcétera, HBO y tal, son suscripciones mensuales y tal. Al final se te sale un poco, o bueno, no sé, depende de cuándo consumas. Si pagas 10 euros por esto, 10 euros por lo otro, 10 euros por tal, no sé qué. Al final es mucho gasto quizá en ese tipo de cosas, pero bueno, es una cosa que yo de vez en cuando estoy pensando y digo, ojo. Igual el futuro está ahí, en poder ver las películas o exponerlas en tu casa, ¿sabes? No sé. Ya, lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? Que ya hasta que, o sea, si nos ponemos un poco así, o sea, yo particularmente, yo porque mi chica tiene Netflix, si no, yo me la hubiera descargado tranquilamente y la veo en mi casa igual. O sea, igual me cargo Netflix también, porque ¿para qué? Si me lo puedo dejar gratis en internet. O sea, ¿por qué voy a pagar por algo que me lo dan gratis? Sí, a menos que en el cine voy allí, me pagan, me dan un aire acondicionado, me siento y tengo allí 2 horas cascando a alguien y hay un tío pagándole un sueldo. Es a veces un poco complicado esto del cine. Pero es que eso es igual que lo de los bares, tío. Tú también te puedes hacer cosas en tu casa. Ya, pero, claro. Es que todo muy... El acto social de ir allí. Claro, es el acto social. Claro, yo entiendo la parte del acto social, pero... Todo se puede llevar al relativismo y decir, no, si yo también. Y quedas con la señora o con tu chica o con una chica y llegas al cine, te vas allá al oscuro. Esto se va a perder, Javi. Joder, no jodas, Paco, hombre. Eso es exhibicionismo. No me jodas, o sea, al cine, a la zona oscura. Eso para eso te sirve mejor. Hecho tu padre y tú y tus hijos lo harán, coño. Sí, me parece muy bien, pero joder, tampoco es la función principal del cine, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo que no? Sí, a partir de cierta también está la peli Manta, o sea, tampoco... tampoco hace falta el cine para eso, pero quiero decir que sí, bueno. Hay claro, muchachos que no pueden quedarse. También es cierto que a lo mejor en el tema pareja a veces es una manera, no sé cómo decirlo, es un recurso de cita, ¿no? De decir, bueno, vamos al cine, vamos a cenar al cine o lo que sea, ¿no? Eso sí, también es un recurso en ese sentido, está claro. Pero bueno, yo digo que como opción y tal, a mí me ha parecido interesante y que se empieza a plantear, a mí no me importaría para nada en absoluto ese tema. Luego el segundo tema también está, no sé si... Creo que también tiene que ver un poco con lo que habéis mencionado antes del tema de la promoción y demás. A mí me parece que un poco que esta película me ha sorprendido mucho un tema con respecto a esta película, ¿vale? Y es que
Claro, como decir, no se ha invertido en promoción, más o menos se intuye un fracaso y demás. Es una película que, ya os digo, a mí no me parece que quizás sea para todos los públicos y demás. Pero a mí, de vez en cuando, claro, todo este tema del cine, de la gente y tal, a veces me parece que hay una hipocresía un poco vasta en ese sentido. Porque, claro, hemos estado, por ejemplo, hemos vivido temas como el de Los Cazafantasmas, la nueva versión, que creo que ya también la comentamos en su día y demás. Cómo se trató de decir... ¿Cómo se trató de decir... cómo se trató de alguna manera exculpar la gente que estuvo involucrada en esa película diciendo que es que la gente era machista y no era... no sé cómo decirlo, ¿no? Que claro, que la película no es que fuera mala, sino que la gente era machista y por eso la criticaba, básicamente, ¿no? En el tema de los cazafantasmas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí tienes una película que se llama Aniquilación, que está llevada el peso prácticamente íntegro de la película por mujeres, ¿vale? A excepción de un personaje, prácticamente podemos decirlo que es así. Y no ha recibido promoción, no he visto ni siquiera a mucha gente, ni a mujeres reivindicar que esta película, porque a mí me parece una buena película donde las mujeres son científicas y tal, se comportan, bueno, luego evidentemente es una película y tiene que haber sucesos en torno a los personajes, etcétera, etcétera. Pero es una película que realmente es una buena oportunidad para decir, mirad esta película que está protagonizada por mujeres, que es una buena película en muchos aspectos y demás. Y nada, no se ha invertido promoción, no se ha dicho absolutamente nada, se ha ido casi al ostracismo prácticamente esta película. Si hubiera, ya os digo, si esta película llega a pisar el cine, hubiera sido un fracaso de taquilla, muy probablemente, porque no hubiera ido a verla ni Dios. Y sí, yo entiendo que a lo mejor ciencia ficción y todo ese tema, a lo mejor no hay mucha gente a la que le interesa, o el sujeto, ¿no? El tema de lo que va la película, a lo mejor hay mucha gente que no le interesa una mierda, lo puedo entender, pero que me da un poco de pena ese tipo de situaciones, como por ejemplo, se trata de vender ese argumento cuando películas como Los Cazafantasmas, la versión nueva, o también cuando se toca temas un poco... de raza, ¿no? Como pasó con Black Panther. Ah, es que Black Panther es la hostia, en la película que necesitaban los negros. Esa exagera, así os lo digo tal cual. O sea, es la película que necesitaban los negros, básicamente, lo que se da muchas veces a decir. Es increíble, a mí me parece increíble todo esto, o sea, muchas veces. Particularmente, como tú estás siguiendo un poco lo que tú dices, yo sí para venderte una película. Te tengo que vender que es que es feminista, que es que bueno, antirracista o promovida para luchar contra la oposición, es que no me estás vendiendo la película, me estás vendiendo otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, tu película es mala o tu película es buena, que es igual, pero no me vendas otra mierda. O sea, me puedes decir que el personaje está inspirado en una historia feminista, me parece estupendo, o una historia machista, o una historia de negro, de chino, de extraterrestre, de saga de los huevos, me da igual. De la minoría social que quieras, como si estás haciendo una minoría social de un chaval que está en el barrio él solo y lo quieres promocionar porque es ese chaval, me parece estupendo. Pero, por ejemplo, los dos ejemplos que has puesto son de todo menos una película que no sea feminista ni una película que sea a favor de los negros. Porque más clichés que tienen las películas esas. Sí. No tienen. O sea, más. Yo no, yo no he visto los cuatro fantasmas. Que sé que son 4 fantasmas. Pero yo solamente viendo el tráiler están todos los clichés que tienen que tener de la típica negra así más regordeta, que es la graciosa. La rubia de pelo con gafas que se supone que tal. O sea, no tiene más clichés. Chistes, o sea. Como somos muy feministas, voy a poner al tío este buenorro de secretaria. Joder, ¿no puede haber más clichés en esa película? Claro, o sea, tiene chistes de gordas, chistes de negras, chistes de no sé qué. O sea, sí, la película, yo te digo que a mí me pareció lamentable cómo se trató de salvar en ese sentido. Sí, yo tanto no lo digo por el tema de. Claro, la gente que trata de venderte la película se agarra a un clavo ardiendo, básicamente, cuando te lo trata de vender, ¿no? Eso da lugar a que el público a veces diga cosas, ya os digo, que les haga un poco el tiro por la culata, porque yo he visto a personas negras ser tremendamente racistas, o sea, en su contra, con el tema de Black Panther, y me ha resultado tremendamente llamativo. Es decir, en plan, frases como esto es lo que sienten los blancos cuando ven películas de superhéroes, pero ¿qué me estás diciendo? Tú sabes la pedazo de cosa más racista que acabas de decir, y cosas así.
O sea, una cosa es que tú quieras que a lo mejor haya más diversidad, que eso yo creo que la tendencia es así, la diversidad y tal. Pero a mí sobre todo me sorprende desde el punto de vista del público y se demuestra más o menos a quién le gusta a qué tipo de películas y de ese tipo de cosas. La ciencia ficción, por lo que sea, se la pela a un gran número de gente. Y no he visto a nadie aprovechar a decir, joder, pues mirad, esta película está de puta madre y tal, y la protagonizan mujeres y demás, y no sé cuánto. Y yo creo que es una buena película, muy diversa y demás. Y no sé, me ha sorprendido muchas veces el tema del marketing, el tema de cómo quieren venderte las cosas muchas veces. No sé, a mí me parece mucho más destacable esta película de Aniquilación. Cuando quieres poner un ejemplo bueno de ese estilo, que cuando quieres poner a los cazafantasmas o cuando quieras poner... por ejemplo, no sé si se ha estrenado ya o está por venir todavía, la película esta de... que es como Ocean's 11, pero que van a ser todo mujeres, el casting de la película, básicamente. Ah, sí, algo he visto en el tráiler, pero no me acuerdo. Y seguramente se vaya a poner mucho más ese ejemplo de película y la gente va a decir, la película no es mala, la película es que sois unos machistas, la película no sé qué. No sé si va a ser mala o no la película. Yo tampoco soy un gran fan de Ocean's 11, las que había antes, ni 12, ni 13, ni hostias. No soy un gran fan de ese género ni de esas películas, pero probablemente se ponga antes, como ejemplo de feminismo, eso... que una película en la que tienes unos protagonistas científicas y no sé qué, y que son bastante, sobre todo por ejemplo la protagonista, que además es militar y no sé qué, y le echa un par y todo ese tipo de cosas. Hombre, en una película, si ya te vas poniendo el parche de antemano, de que si me haces críticas es porque machista, mal vamos. Yo te digo, Paco, que no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, de que Ocean's, no sé cómo se llama, la que toque, va a tener ese tipo de frases. Vamos a leer y vamos a ver ese tipo de cosas seguro. O sea, no tengo ninguna duda. Juana, ¿qué quería decir? No, pero es que, a ver, esto que el contraste, ¿no? De lo que estás hablando, de que curiosamente esta película, fíjate, no ha tenido ningún tipo de repercusión en el plano de que son todas mujeres y seguramente la de esta que acabas de decir, que no sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? Lo busco aquí en un momento. Búscalo, sí. Que estaba yo mirándolo, pero como no tengo ni idea de cómo es la peli, es difícil. Pues bueno, si es que muchas veces todas estas polémicas, si es que son creadas de manera interesada para promocionar. Y es que en el caso de los cazafantasmas, aparte de que fue Ocean's 8 se llama. O sea que es como de la misma franquicia, solo que son 8 y son mujeres. Pero es que se utiliza por parte de... Es que la gente no se da cuenta que se utiliza por parte de los medios de comunicación y de los productores de estas películas de manera muy artera el tema de los colectivos oprimidos o la social la utilizan. Es muy lamentable, pero es así. Y el problema es que como la dinámica que hay, sobre todo en las redes sociales como Twitter, en el que no sé, ahora ampliaron los caracteres, ya no me acuerdo cuánto, han puesto el doble, ¿no? 280 creo que era. Ahora ya se puede fallar ahí. Sí. Y no, claro, la gente es que se piensa que puede hacer activismo en 280 caracteres, no. Es igual que intentar hacer política en 280 caracteres. Entonces, todo se llena de argumentos falaces, se llena de opiniones de mierda, diríamos, ¿no? Además, muchos basados en el borreguismo, o sea, no hay un debate. Hay, pues bueno, no es que yo dé mi opinión. Yo doy mi opinión casi como si fuera un experto que no es así, que repito... No, es que yo creo que incluso muchas veces, yo creo que la gente ni siquiera busca ser experto ni nada sobre la materia. Yo creo que la gente lo que busca es meter cizaña o busca meter mierda directamente. O sea... Sí, es cierto que hay gente que va directamente a meter mierda. Sí, el típico troll que vaya... Yo creo que sí. Pero que quiero decir que esto realmente, ¿en qué se resume? Yo siempre todo lo llevo al aspecto de la conspiración económica. ¿Todo esto qué son? Son interacciones. Esto son interacciones, son clics... Y esto para los productores, que se hable de la película, aunque se hable mal,
Hombre, lo que siempre se ha dicho. Fantástico. Publicidad, aunque hablen mal de ti, aunque sea eso, ¿no? Como es el como dicho. ocurrió, y como ha ocurrido con la peli de la anterior peli de los cazafantasmas. Si podemos apuntarnos a la ola y nos viene de puta madre, es perfecto porque el esfuerzo de promoción no lo va a hacer otras personas. Pero eso no es activismo, eso no es lucha social, eso es una puñetera película. Sí, que es una película. No es buena, pero se emplean de estas maniobras para pues sacarle más rendimiento económico. Sí, digo, a mí sobre todo creo que es una oportunidad un poco desaprovechada y eso, pero, o sea, quiero decir, para de alguna manera ponerlo como ejemplo positivo y tal, y luego pues eso, hay muchos discursos, que si en los Oscars, que si en los Goya, que si hay mucha reivindicación, pero luego que tienes una película que precisamente da protagonismo a ese sector y no se habla de eso. O sea, o no, por ejemplo, o no quiere decir, pues me ha gustado esta película. Es que no, apenas he visto a gente decir, buscando y tal, al final se irá haciendo una bola como todo. Imagino que al final, recopilando de varios días, pues habrá bastantes opiniones, pero es que no se ha hablado prácticamente nada y cuesta encontrar opiniones medianamente sobre esta película en general. Es que eso es lo que pasa, que en esta película lo que importa del personaje no es si es tío o tía. No, claro, por eso digo que El personaje es lo que ve y lo que siente en la historia. Si lo en vez de haberlo interpretado 4 tías, son 4 tíos, y les pasa Claro. lo mismo, no hubiera pasado nada. O sea, la historia hubiera seguido igual. no sé, yo sinceramente creo que la gente que no debería, por el hecho de que esta película está protagonizada por mujeres, no debería desestimarla y al revés. O sea, quiero decir, la película no se convierte en automáticamente buena porque esté protagonizada por mujeres, evidentemente. Hay una anécdota al respecto de esto, que decís que lo que importa es la historia. Y es una anécdota que han tenido 2 escritores. Uno es el George R. Martin. Ajá. Y también le pasó al autor de The Witcher, que ahora no me acuerdo porque como tiene el nombre polaco tan... Sí. Tiene un nombre un poco raro, sí. Sabemos quién es, tiene un nombre súper raro. Sí. No sé, si tengo aquí el libro, espérate, que miro arriba. Es Andrzej sí. Spakowski. Que no sé polaco. Vale. Y, claro, esta persona lo que decía, ¿vale? Pero sobre todo porque en Juego de Tronos, bueno, tampoco hay mucha diversidad en general en el tema racial. Son todos caucásicos en su mayoría. Y lo que dijo R. Martin, de que él no busca crear los personajes, o sea, él no monta la historia en función de la diversidad. Él lo que quiere es crear personajes interesantes. Y él se basa en la historia, de hecho, inglesa. Sí. Entonces, y en fantasía inglesa y en fantasía nórdica. Y lo mismo pasó con el tipo de Witcher. Claro, un autor polaco que crea una saga de fantasía basada en el folclore polaco, en la cultura polaca medieval. ¿Qué tipo de personajes va a reflejar? ¿Qué tipo de roles? El negro del África de Zimbabue, pues no debería, no tendría. Claro, pues esto es lo que dijeron, porque además dijeron básicamente lo mismo, dijeron que ellos no hacen su historia pensando en que no, es que tiene que ser blanco, no, o tiene que ser, no, o tiene que ser mujer, o por ejemplo en la saga de Witcher, las mujeres que normalmente, las brujas son poderosas, pero este autor no crea una mujer poderosa expresamente porque tenga que ser un personaje que tenga que cumplir un cupo o de una minoría o de alguien que esté en una exclusión social. No, él lo hace porque quiere crear un buen personaje. Es que ya, claro, si la llegamos historia y los punto, personajes son buenos. Al punto de que si tienes que meter por fuerza, o sea, quiero decir, no puedes meter, Claro. O sea, quiero que los escritores y todo este tipo de gente evidentemente lo ven como otros elementos, ¿no? Villano, héroe, tal, etcétera, ¿no? Ellos se identifican otros elementos. Creo que evidentemente a ellos les perjudicaría a la hora de escribir bastante eso, ¿no? A ellos, en el espíritu, cuando diseñan el personaje, no lo hacen pensando en la raza. Claro. Lo que quieren decir es que ellos no lo hacen pensando en la raza. Ellos lo hacen pensando en que sea un personaje bueno. Sí. El que luego sea blanco, negro, mujer
o hombre tiene que ver con el contexto dentro del mundo que han construido, que se basa en un contexto medieval, en una época determinada, en un folclore determinado. Sí, claro, es como si decimos que ellos es racista también porque no aparecen negros. Tú no construyes, claro, pero tú no construyes una historia pensando en un personaje y luego construyes el mundo en ese personaje. No, creas el mundo y luego ya... Puedes tener a lo mejor, pero tienes que estar dentro de... ¿Sabes? Claro, porque es que así al final, resultan convincentes. Al Es que final si- estamos hablando de novelas, de ficción, de cosas así, y al final yo creo que es un más, no sé, querer aplicar, yo qué sé, es muy difícil, de ese tipo de cosas, crear todo en torno a la diversidad es complicado. O sea, a lo mejor hay gente que se inspira en torno a unas cosas y hay gente que se inspira en torno a otras. Tampoco, yo qué sé. Pero que, yo sí. por ejemplo, cuando he visto, y salimos de esto, de la peli que estamos hablando, Ujú. de Aniquilación. Yo cuando empieza la peli, veo los personajes y como la historia me interesa, yo no me voy a poner a divagar si... no, es que... ¿Por qué hay...? Es que hay pocos hombres, ¿no? En ningún momento Me he me he planteado supuesto eso. ¿Por qué? Porque la historia me ha parecido interesante y los personajes, Claro. salvo alguna cosa, que ya diré, Sí, ahora vamos con el enseguida. pero que quiero decir que si la historia es convincente y es interesante, yo creo que lo menos importante es la política, porque es que a veces da Sí, la al sensación de que final- esto es al casi final- un tema más político. Hay que tratar en la medida posible de abstraerse, pero es un tema que está en torno a esta película, es un tema importante que está en torno a esta película y que se puede, o que se debate en torno a esta película. Y a mí me parece eso, me parece curioso cómo se pone por encima a Cazafantasmas o cómo se han dado más casos que esto, que al final, como tú dices, es un politiqueo y al final es un tema de marketing, es un tema de entrar al juego que ellos quieren y ese tipo de cosas. Pero bueno, que... Ya os digo, al final se ve claramente que la ciencia ficción es pa' puto friki, como decimos nosotros, es para nosotros los frikis y demás, y que si no estás en ese rollo te la pela totalmente. O sea, es que es así, pasa desapercibido como ha pasado con esta película. En fin, cosas de lo que es el argumento, cosas argumentales. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, y vamos a hablar un poco. No es una película que sea quizá muy extensa de describir y demás, aunque Paco ahí ahora vamos a ver si le podemos aclarar las dudas y demás, o podemos hablar un poco, pero tampoco es una historia excesivamente, no sé, Sí, yo sobre todo extensa, diría que extensa vale. de resumir. O sea, quiero decir que es una película fácilmente resumible, creo que no es muy extensa, ¿no? De resumir y demás. Pero básicamente esto trata o gira en torno al personaje que interpreta Natalie Portman, ¿no? Que es la protagonista de la película y demás. Y a un suceso que es, o podemos decir, que es la caída de un objeto volador no identificado, ¿no? Sobre un faro que está cerca del mar, básicamente. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que empieza a salir una especie de cúpula que a mí me recuerda mucho a una pompa de burbuja. Sí, viene a ser una pompa de jabón gigante Sí, rara. una burbuja de estas que haces así, que haces soplando y tal. Me recuerda mucho a eso y entonces es como una especie de cúpula y lo que pasa es que la cúpula esta se va haciendo más grande, ¿vale? Entonces, claro, la gente del gobierno y demás, aunque bueno, no es una película de estas que somos estadounidenses y no sé qué, no es esa típica película de que te venden eso, ¿no? Pero bueno, están diciendo, ¿no? La gente que se ha dado cuenta de esto está diciendo ¿qué cojones está pasando? ¿Es una amenaza? ¿No es una amenaza? Hay que enviar investigaciones y demás, ¿no? Y entonces esta gente que lleva los temas secretos está empezando a decir, joder, pues esto como va avanzando y como va ganando tamaño, va a haber un momento en el que no vamos a poder ocultar y además hemos enviado varias expediciones y ninguna ha vuelto, ¿vale? ¿En qué afecta un poco esto a la protagonista? Básicamente en que su marido, que es el personaje que interpreta a Oscar Isaac, es una de esas partidas de expedición que entra en ese lugar y de hecho lleva desaparecido un año, ¿vale? Lleva desaparecido un año y me parece que es un año, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Pero bueno, Sí, un año y él la considera muerto. es lo típico que se le considera muerto porque lleva tanto tiempo desaparecido. De hecho, ya
la mujer pues está incluso ya está rayada y tal y sigue como de luto y demás y en plan diciendo joder, no sé qué ha pasado, qué mal rollo y tal y no sé nada, ni siquiera sé la misión a la que iba, porque hay que decir que esta Él chica... era de operaciones especiales, él no podía decir sus misiones. Que además esta chica en el pasado fue militar, ahora se dedica a ser profesora, pero ahora, antes era militar también y se conocieron allí y demás. Pero entonces no sabía de qué iba, no se lo podía decir y demás, pero desaparece, lleva un año y tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que de repente de la nada aparece el tío de repente en la habitación y dice, oiga, pues estoy aquí, ¿no? Y claro, se queda todo el mundo como... se queda sobre todo ella como diciendo, hostia puta, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ya no daba ni un... No daba ni un dólar, ¿no? Porque volviera a ver a este tío. Y entonces, claro, es como... A mí me recuerda siempre este tipo de cosas a Men in Black, a la escena de Edgar. A la escena, ese no era Edgar, era algo que llevaba la piel de Edgar, ¿no? O sea, sí, porque la verdad es que el tío es raro de cojones ahí. El tío llega y dice, no sé cómo he llegado aquí, no sé nada, o sea, le preguntan un montón de cosas y el tío no sabe, básicamente, no sabe nada, no entiende nada y no sé qué. Lo que sí sabe, o lo que sí pasa es que le está dando un chungo y se empieza como a morir, ¿no? El tío se empieza a morir. Entonces ahí es cuando ya llegan las fuerzas especiales y se llevan tanto a ella como a él, se lo llevan a la base secreta, evidentemente, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco, esto es un poco la introducción, y ahí es donde empieza un poco el meollo de la cuestión, que es, ella está allí, la tienen medio recluida y tal, pero bueno, al final no es tanta reclusión, está en la base y tal, y le enseñan la burbuja, la pompa esta se la enseñan y dicen, no sabemos qué es, la gente que hemos enviado ahí no vuelve, tu marido es el primero que sale de ahí, pero se está muriendo y no sabemos cómo, ni por qué. ¿Vale? El tío se empieza a morir. Ni sabemos cómo ha salido, ni sabemos nada. No saben nada, porque nadie ha vuelto, ni sabe nadie lo que está pasando ahí dentro. Porque además no se pueden comunicar con la gente que está dentro. En cuanto entra de la radio, no pueden verlo con el satélite. Es como ahí otro mundo, ya está. No pasa nada. Sí. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, empieza. También conoce, pues eso, a las coprotagonistas de alguna manera, al equipo que van a entrar luego a la burbuja. Sobre todo, quizá destaca un poco más me parece que es la doctora Ventres o algo así, creo que se llama. Empezaba por V el nombre, me parece que es el personaje de la psiquiatra, ¿no? La que es la que hace los perfiles para... Ventres, sí. Vale. Pues esa es la que elabora un poco y tal, y al final un poco porque cosa que se agradece, tampoco hay que dar mucho más motivos y tal, al final acaban conformando un equipo de diferentes registros para explorar, para aventurarse. Evidentemente la protagonista lo hace por una cuestión más personal que otra, aunque al principio lo oculta. Lo hace por una cuestión personal porque ella lo que quiere es saber cómo salvar a su marido, en ese sentido, ¿no? Y entonces ya se meten dentro y creo que ahí, por ejemplo, empieza un poco lo más interesante, aunque esto es interesante porque es como... la película, por cierto, se cuenta mucho con flashback también porque te enseñan a... ¿Cómo se llama? Se supone que a ti todo lo que te están contando es porque a ella le están haciendo el interrogatorio porque se supone que ella ha regresado. Claro. Se supone que esto es como una especie de flashback. Ella, estoy contando de una manera más organizada que viene en la película, pero ella realmente viene un poco, o sea, es como un interrogatorio, como dices tú, ¿no? Está en un sitio ahí en cuarentena y ella está tratando de dar explicación a lo que ha visto y a lo que ha vivido ahí dentro. Y demás. Entonces, bueno, se organiza esto y entonces quizá entra un poco lo más interesante de la película, que es gente ahí, unos científicos que entran ahí y dicen, what the fuck, ¿qué coño es esto? Sobre todo empieza a llamar mucho la atención el aspecto visual de las cosas de ahí. Se encuentran con una cosa muy transformada. Sobre todo se empiezan a dar cuenta con el tema de las flores, que a mí me parece que está muy chulo en ese sentido, en la película. De un mismo tallo de planta salen 25 flores distintas. Ajá. Y visualmente a mí me encanta la película. En teoría es inviable. Sí. Sí, como si no tuvieran parámetros, o sea, no tiene lógica, ¿no? Además, la protagonista es bióloga, creo que ha dicho. Me parece que era, sí, ella es bióloga. Y ella, pues, estudia las células y demás. Y dice, esto es inviable, esto no puede ser. O sea, no hay un patrón genético aquí. Está como todo mal. Todo está mal. Muy aleatorio, muy tal, muy... Una cosa copia la otra, pero la copia mal y la copia rara.
Entonces, eso, a medida que van avanzando las cosas, son gente tratando de investigar, saber qué cojones está pasando ahí dentro porque no tiene ninguna lógica. De hecho, nada tiene lógica, pierden un poco la noción del tiempo, se desorientan. De hecho, llega un momento que te dice, a que no te acuerdas cuándo has acampado o por qué has acampado o cuánto tiempo llevamos, no lo sé, las brújulas no funcionan, los relojes tampoco, no sabemos dónde estamos, qué estamos. O sea, dice, vamos a volver, y dice, pues si no sabes dónde estás, Claro. si no te acuerdas de haber acampado. Pero yo había pensado, digo, de todas maneras, esta película, Sí, a ver, hay muchos Deus en máquina de, venga, hay que seguir para adelante porque sí. también yo siempre soy muy crítico con esto, igual que lo soy con las películas como Prometheus, ¿no? Cuando va la gente sin traje de aislamiento, sí, digo, joder, aquí, que parecéis nuevos, me cago en la hostia. Aquí, ¿Sabes? no sé qué hay dentro, yo voy a entrar en Pues pelota. aquí lo mismo, estas chicas pues deciden como, de hecho, y cuando volvió el militar, digo, el marido de Natalie Portman, yo ya dije, es que estoy seguro, además es que lo pensé en ese momento de la película, es que estoy segurísimo No hagas spoiler. de que aquí todo Dios va sin traje de aislamiento No, de hecho es buenísimo en esa escena que te sacan por ahí, porque la tía sin traje entra a la sala en la que se supone que está el tío, está aislado. Que hay un tío ahí sentado en la silla durmiendo la siesta. Ya La nueva ves. vigilancia tenemos para algo que es un virus, o que a saber qué coño tiene, que se está muriendo. Sí. Levanta la cremallera Sí. del este antivirus y entra sin traje como Pedro por su casa y ahí nadie le dice nada. Y dice, Claro, pero vamos sí. a ver, señora. Si hay algo reprochable, en mi opinión, a esta película, que no sé la novela, no sabemos si sea más o menos parecida, pero es el tema de un poco el sentido común. Pero es que es algo muy habitual, pero joder. Claro, A ver. en todas estas películas al final se pasa un poco por el forro todo ese tipo de cosas y... Lo que dice la OMS, ¿no? Sí. La De, Organización por Mundial de favor, la Salud. precaución, no toques eso, no comas eso, no tal. Porque además llegan a conclusiones, claro, o sea, por ejemplo, cuando ella está en el interrogatorio, todos los que están alrededor le están plastificados y están no sé Exacto. qué. Pero sin embargo, ellos cuando se meten ahí dentro, imagínate que tú atraviesas la burbuja y te quedas sin oxígeno directamente y ¡pum! Muerto. O sea, mira, pero bueno, ellos supongo que comprueban que a lo mejor en el perímetro de las primeras expediciones, yo entiendo que va un poco por ahí la cosa, que las primeras expediciones les acompañan, porque si os fijáis, cuando van a entrar tienen un helicóptero y no sé qué, o algo Sí, por sí. ahí. Y yo supongo que ellos comprueban que pueden pasar sin problema, no tienen problema. Otra cosa es que, claro, te puede entrar una enfermedad de muerte, ¿no? Que podría ser el motivo más plausible por el cual no ha vuelto nadie, porque a lo mejor se mueren de toxicidad o de radiación o de etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, eso es algo bastante habitual en todo este tipo de películas. Al final, también es menos visual quizá meter a gente en trajes y verlo desde la perspectiva de un traje. Sí. Un poquito Sí, pero más... Bueno, también te las puedes apañar luego Para que se la tengan que quitar. para que se la tenga que quitar. No pasa nada, Hombre, está pues- todo limpio. Puedes entrar con máscaras y luego decir, mis lecturas indican... Claro, algo de eso, sí. Sí. O yo qué sé, o que como parece que están como oídas, ¿sabes? Como lo que dice Fran, de que no saben por qué no, por qué acampan, a lo mejor que luego pues se les, yo qué sé, se les olvide ponerse el traje o algo de Sí, eso. porque además te dicen como que no sé cuántos kilómetros son, pero que tampoco parecen tantos. Sí, los primeros Y no esa mucho. gente se tiran dando 3 o 4 Hombre, días. También es difícil porque si hay una de las cosas que se nota cuando entran en la zona de la burbuja es que hay mucha exuberancia vegetal. O sea, es Sí, como... que de repente hay una exuberancia vegetal que no se la creen ni ellos, ¿sabes? Sí, o sea, sí, que eso era una un explosión. puto faro en el mar que no debería haber. Es un poco apocalíptico en ese sentido, ¿no? De como ya no hay humanos y esto ha vegetado aquí bien, o sea, pero bien. Sí, sí. Y tal, pero bueno, al final ya os digo, o sea, es cosa... Yo creo que es una cuestión más estética, ¿no? Visual, lo que han decidido y tal Sí. es como tal. Pero bueno, Sí, queda muy bien, las cosas como son. Estéticamente la película Sí, sí. resalta bastante. hay cosas muy curiosas y tal. Pero bueno, ya entrando así un poco en materia de eso, es que básicamente también se supone que un poco la motivación de todos los personajes, de todo este equipo de mujeres que entra dentro de la burbuja,
básicamente se te da a entender, o te lo cuentan más o menos rápido en la película cuando ya están allí. Es que se supone que son gente que no tiene nada que perder, ¿no? Porque a mí, directamente, claro, si tú ves todo ese tipo de cosas, dicen, no sé cómo no están saliendo corriendo para detrás y dicen, oye, aquí esto está raro, ya de por sí y tal. Sobre todo, me llama la atención, sobre todo cuando llegan a la escena del cocodrilo, que es como el cocodrilo mutante y tal, que le ven que está raro. Y además se ve como... De todas maneras, como en todas las películas de este tipo, todos los anteriores equipos han muerto. No sabemos. Además te lo dice la muchacha esta, la que era la Valkyria de la otra película. Te dicen, todos los equipos han muerto. Dicen que o porque se han vuelto zumbaos o porque hay algún bicho y se lo ha comido. Vale, pues vamos a ir cada una sola por nuestra vida. Estamos muy tontos. Pero y conforme de parejas, y cubriéndose unas a la otra. No sé, estés en un sitio de guerra o como mínimo de tensión. Aquí la gente va de acampadas, sin el rifle en alto, sin apuntar. Pero llevan armas, ¿eh? Llevan armas. O sea, que armas sí llevan. O sea, pero que la de la cabaña que casi muere por el puto cocodrilo, que no sé por qué no muere. Técnicamente todas no son militares. O sea, no tienen todas el mismo entrenamiento. Por así decirlo. Estoy allí en ese sitio tan paranoico y voy con el rifle apuntando a todo lo que se mueva. Hasta la flor que se mueva por el aire. Acaba sin munición en nada. Me llevo el lanzallamas. O sea, entro con un tanque, ¿qué coño? Pero bueno, es que yo lo que digo es que al final son gente que te dicen que por un motivo o por otro son gente que no tiene miedo a no volver. En principio, ellos es lo que te dicen. Te dicen eso un poco. Pero bueno, al final la que tiene más experiencia militar es la protagonista, Lena y tal. Y bueno, sobre todo a mí lo que me da un poco la atención y claro, cobra especial importancia el que por un motivo o por otro todas quieren llegar hasta el final o no tienen importancia. Bueno, eso te dicen al principio, que no tienen motivos para volver o lo que sea. Es que, por ejemplo, le pillan muestras al cocodrilo este. Le pilla muestras de ADN o lo que sea. Joder, pues yo creo que muchas veces, y sobre todo si ha habido equipos previos que han llegado a ese punto de ver algo así y de recoger una muestra, lo que no entiendo es por qué no se salen, porque es valiosa esa muestra, ¿no? Tú te llevas una muestra, volvamos. Con objetivo de pillar esa muestra, con objetivo de volver y tal. Pero bueno, al final, claro, Lena no quiere volver porque su objetivo es descubrir algo relevante para salvar a su marido, de alguna manera. Claro, pero no, realmente la que organiza la expedición, la doctora Ventress, ella lo que quiere es intentar alcanzar el punto, faro, digamos. Porque sí que saben el epicentro del sitio y saben que lo que salga sale de ahí. Claro. Sí, porque ellos han visto con el tiempo cómo va creciendo. Ellos dicen que, bueno, hemos hecho un esfuerzo ahí bueno para tapar el suceso a la gente que está alrededor, los han evacuado y tal, no sé qué, para ocultar y todo ese tipo de cosas. Sí, hay un pueblo que lo evacúan entero. Pero realmente, claro, cuando se va haciendo más grande, claro, la preocupación es que no pueden ocultarlo, ¿no? Básicamente. Incluso por encima de no poder destruirlo o de solucionarlo. O sea, ya es como, no estamos diciendo nada y cada vez nos va a costar más el que no sea muy evidente que esto está aquí. Porque llevan más de un año, no sé qué, o llevan 2 años y tal. Y sí, como dice Juanan, Ventress lo que quiere es llegar al epicentro también. Lena, por ejemplo, quiere llegar también ahí porque técnicamente es donde está el secreto para solucionar las cosas, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, más cosas, ¿no? Empiezan a ver, también se encuentran con la grabación del equipo del novio, que se encuentran una cámara por ahí para ver lo que ha pasado, que yo creo que es un poco la cera un poco que da más repelús de la película. Sí, porque llegan a una base aérea, o sea, una base militar abandonada, ¿no? Sí, es la anterior base que tenían de perímetro, ¿no? Para controlar el suceso este. Y sí, se lo encuentran ahí como que han estado haciendo turnos y tal, y se encuentra una grabación súper asquerosa de un tío que se está transformando en planta, básicamente. Sí, de hecho le abren la tripa. Claro. Y no sé si son los intestinos o Dios sabe qué cosa, se le está moviendo como si fueran anginas. Se le está moviendo. Lo que me encanta es que una de ellas que dice que es como enfermera o doctora o no sé, algo así de medicina, no me acuerdo cómo dice el título. Dice, eso es un efecto de luz. Eso no le pasa nada. Se volvieron locos y lo apuñalaron porque sí. Pero eso es un efecto de luz. Dice, pero señora, usted ha visto el vídeo.
Además le dice, si quieres ponemos el vídeo otra vez de nuevo. Y dice, no pienso volver a verlo de nuevo. Esta discusión me hace Hombre, mucha técnica, claro, eso realmente es una situación muy abrumadora. Es decir, hostia, esto. O sea, porque más o menos ellas, aparte de lo del cocodrilo están más o menos campantes, están tranquilas y bueno, están viendo, no saben muy bien por qué están pasando las cosas, lo están investigando, están tratando de llegar a conclusiones, pero claro, ven eso y sobre todo luego se bajan y ven al tío ese que ha florecido, básicamente, que se le ha deformado todo el cuerpo y tal y está como puesto así sobre una piscina y tal. Y dices, hostia, claro, entonces es como que es el típico personaje. El personaje de la paramédica es un poco el típico personaje de, nah, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Es un poco el que se pone ya paranoico perdido de cuando no puede asumir la realidad de lo que está viendo. Básicamente, es el típico que ejerce ese papel en la película, ¿no? Pero bueno, cada vez van viendo cosas más mal rolleras en ese sentido. Más mal rolleras y eso, y también reflejado un poco cómo se siente en ellas interiormente y tal. Sí, y cómo la bióloga se está dando cuenta de que en realidad el ecosistema les está afectando a ellas y les va a afectar. Sí. Como que están enfermando, como están incubando una cosa o tal, sí. Porque además te lo dicen en cierto momento también, un poco más adelante de la película, dice, no sé, las yemas de los dedos noto como si me estuvieran girando o algo así. Me cambian las yemas de los dedos, lo dice la paramédica y dice, pero ¿cómo que te cambian la yema de los dedos? O sea, ¿cómo que se mueve la yema de los dedos? ¿Qué me estás contando? Sí. O sea, por eso te digo que... Hay una escena en esta base militar que a mí me parece súper absurda. Que hace una buena lógica. Vamos a acampar porque escuchan un bicho de lejos que no saben qué es. Y dice, vamos a acampar arriba como una torre de vigilancia. Sí. Que me parece un sitio cojonudo para acampar de noche. Solo pueden entrar por un sitio. Haciendo turnos los ves llegar. Pero resulta que luego baja abajo de la torre a vigilar. ¿Estamos tontos? Sí, bueno. Es que tienen como el protocolo que tengan hecho, pero vamos, se supone que está ahí abajo para vigilar la valla. O sea, tengo una torre y me bajo abajo a vigilar desde abajo. También hay que tener en cuenta que en la noche y con la poca luz que hay, desde la torre no es una mierda. Si te viene algo, te come directamente. Yo supongo que es por eso, porque... Tiene que entrar por un pasillo. No, hombre... Tiene que entrar por las escaleras. Le puedo acribillar a tiros. Sí, bueno, lo quiero decir que también es cierto que si estás en una torre y tal, tienes menos escapatoria también. Te tiras y te matas, o sea, básicamente. Si viene algo que no puedes controlar en ese espacio que hay en la torre y tal. O sea, no lo vi mal en ese sentido porque dice, está vigilando la valla. Está en ese punto y si tiene que dar la alarma, los de arriba lo ven y tienen una distancia prudencial o para esconderse o para que pase el peligro o lo que sea. No sé, pero la escena buena es lo que viene a continuación, que lo que está yo querido llegar es, vale, hemos escuchado un bicho que se ha colado algo en la valla. Pues en vez de venirnos espalda con espalda, dos apuntando a cada lado, en el garito que hay abajo, tipo pequeña torrecita de abajo, puesto de vigilancia, no, yo me voy a quedar aquí en mitad del Mato Grosso, a oscuras, a ver si me pilla un monstruo. Hostia, señora, usted tiene... que tenías que morir porque eres tonta. Yo hubiera corrido poco, ¿sabes? Escucho, ahí en esa situación, escucho algo y una de dos, o estoy arriba de la torre o estoy pegado al resto con un rifle. Y la tía es que se deja matar por el bicho, pero así absurdamente. Es el clásico, tiene que empezar a morir gente. Sí, hay que hacer una situación para que muera gente. No, porque son muy tontas. Están como medio en una discusión y tal, y todo eso. También hay que decir que la que es la líder de la expedición, la doctora, no es precisamente un ejemplo de liderazgo, no sé cómo decirlo, es... de convencimiento a los demás, de que seguir bastante antipática con sus compañeras y va lo que va y dice, me importa una mierda todo, yo lo que quiero es llegar hasta aquí, etcétera, etcétera. Es básicamente, pues eso. Tal. Y entonces lo que pasa es que están discutiendo y claro, dicen, bueno, parece que se ha roto la valla, que es la que se da cuenta es Lena realmente, la que se da cuenta de eso, se ha colado la valla, pero no, realmente... ¿Has visto una valla rota? Realmente no le están haciendo ni puto caso, o sea, están así como tal, pero ella dice que coño, que se ha colado algo, no sé qué, y no le están haciendo ni puto caso. Llega un momento que dicen, bueno, no creo que sea como el cocodrilo ese mutante que hemos visto. No, pues yo sinceramente después de ver el cocodrilo me esperaría lo peor, pero evidentemente por conveniencia del guión, ellas tienen que ser más descuidadas.
y tienen que ir muriendo, porque si no, no le dan juego ni vidilla. Entonces la zampa, a mí sobre todo me flipa que es un poco repelente el bicho ese, es un oso zombie, que además sería la es descripción más aproximada, oso zombie. simbioide o no sé qué os dices, porque cuando se come algo empieza, también habla como si fuera, o es como que atrapa un trozo le imita la voz perfectamente. Sí. Es acojonante, Sí, todavía me acojoné. Ahí es donde Yo empieza a un poco mí- más la fantasía en la peli, yo creo, ¿no? Sí, pero a mí esa escena me gustó mucho. ¡Ayuda! Porque dice ayuda. Sí, ¡Ayuda! Digo, hostia, digo. No, pero además o sea, la escena es, Parece. esa pobre mujer muere y siguen huyendo al día siguiente Sí. y van a un pueblo. Y en el camino al pueblo, la tía, la Lena, sí. bióloga, dice, me voy yo solo a buscar a ver si ha muerto o no. Hmm. ¿Por qué no vais todas juntas? Por si acaso viene el oso otra vez de nuevo. Ya, bueno, pero de todas maneras, yo ahí. La tía Digo- ve a dos ciervos iguales, clavados, que se mueven al unísono, mm, que los cuernos son Ah, pues plantas. son bonitos, a mí me parecían Pokémon. Pokémon. Son Sí, Pokémon. que son Pokémon, claramente. Eso es un ciervo planta que luego te hace el antiguo cepa, seguro. Ve al cadáver que le han arrancado la garganta y ya está. Sí, Porque no le ha hecho básicamente nada más. lo que se entiende, o lo que yo entiendo de la escena, por eso digo que ahí empieza un poco más el momento fantasía también, porque lo que yo entiendo de la escena de los ciervos esta de tal, es que la Lena, cuando habla con la que muere, la primera que muere y tal, lo que le dice es que ella ha perdido una hija, que su hija ha muerto. Y entonces yo creo que Lena lo que entiende cuando ve a los dos animales es como una especie de algo simbólico de que ella ya está con su hija, de alguna manera. Como que la madre Sí. y la hija están juntas ya y tal. Eso, O sea, eso es el un poco Javi lo que yo la entendí. fino, El Javi la fino ahí. Yo lo entendía así, el tema ese. Y ella entonces como que se da cuenta de que tal y que se da cuenta que está muerta. Al final hay también implicación entre los miembros del equipo de alguna manera y tal. Y ella decide ir sola porque todo se ha dicho, no todas tienen el mismo entrenamiento y tal. Y Vamos, que le van a ser un estorbo más que una ayuda. Sí, yo Sí, creo que yo un creo poco que lo hace por por eso. eso. Pero bueno. Y llegaban sí. al pueblo, ¿no? La Sí, escena ¿no? siguiente es que llegan al pueblo y dicen, pues vamos a meternos aquí en esta casa. Sí, y además están las plantas que crecen en forma de persona. También. Sí, que además se quedan todos flipando como diciendo, eso no puede ser. O sea, porque es una planta que crece y tiene la silueta de varias personas, además así, dices, cuando lo ves de lejos dices, ¿qué cojones es esa mierda? Sí, es tremendo, tremendo. Claro, y la bióloga, y luego hay una compañera que es física, ¿no? Que es súper Sí. súper inteligente del grupo. Luego ya veremos a ver si es inteligente o no. Sí, que intenta bueno, explicar- para resumir un poco, la que muere es Separ, que es la topógrafa geóloga. Luego está a ver, ¿cómo se dice? La física. Creo que es Tessa, ¿no? La que se supone que es la física, ¿no? Sí. ¿A qué te refieres? Sí, esa es la física, sí. Vale, pues esa es la que dice No. un poco. Y luego hay otra que es Es la antropóloga y tal. Bueno, no me acuerdo. Hmm. Y la física, la mujer allí, empieza a divagar hablando con la bióloga de sus movidas sobre la clonación biológica y de que le viene en el ADN la forma de que tiene que tener y como que aquí todo se refleja y como que todo es un espejo de no sé qué es un... Sí, Ahí como yo si me fuera- empecé a perder. Como si fuera un prisma la cúpula. Básicamente dicen que hay reflejos, que toda la gente que está ahí o todo eso, que deja un reflejo dentro del ¿no? Es como que por eso el magnetismo de la zona impide la comunicación, impide todo tipo de frecuencias. Hay frecuencias, pero están reflejadas y están puestas de tal manera que es todo como un lío. Es decir, que todo se proyecta de una manera muy, Extraña. muy extraña, sí, dentro de él. Sí. Y que eso le pasa al ADN. Hmm. O sea, el ADN, por eso el ADN de las plantas está reflejando el ADN del ser humano y por eso crecen con esa forma. Y tú dices, qué Sí, a mí me dio la sensación de que lo que sucede, porque al principio de la película sale... Sí, el cocodrilo tiene más dientes como si fuera un tiburón. Sí, pero el personaje de Natalie Portman, el personaje de Elena, está dando una clase, Ujú. no sé si os acordáis, y está Sí. hablando de, como haciendo una especie de, como de reflexión, dije, ¿en qué momento no hubo una célula, de alguna manera, como diciendo, que decidió partirse, ¿no? Para irse dividiendo y al final todos los seres vivos se basan
digamos, en este principio de que las células pues se van multiplicando, dividiéndose, o sea, como diciendo que hay una célula inicial que es universal para todo. Y yo creo que lo que pasa dentro de la cúpula, de alguna manera, es como si las células, en lugar de evolutivamente se hubieran separado, se empezaran otra vez a juntar. Entonces es como si hubiera una recombinación de mezclas raras. Genética de que las plantas se combinan con el ADN de los animales y con toda la materia orgánica, por así decirlo, todo se recombina, es como una especie de caos. Y es por eso que también, yo creo que también cuando se da cuenta de que están cambiando, tienen sospechas de que están cambiando, dicen, claro, es que me cuesta acordarme del motivo del campamento y todo eso. Yo creo que eso tiene que ver también, como diciéndote, de que los cambios que están sufriendo, o sea, el hecho de estar dentro de la cúpula te hace cambiar, entonces la química del cerebro también cambia, o sea, de alguna manera. Sí, es como una especie de, además te lo dicen, bueno, más o menos se llega un poco a la conclusión, es como que toda la situación paranormal que se vive dentro es como una especie de cáncer, como si todo funcionara como una especie de cáncer. Y cambiara y evolucionara demasiado rápido. Que viene, claro, que viene a cambiarlo todo de una manera muy vertiginosa, muchos cambios, además muchos de ellos sin ningún sentido y cosas así, se mezclan los ADNs y no sé, es una movida bastante compleja. La paramédica está obsesionada porque con lo que has dicho tú, en plan de, es que mis huellas digitales se mueven. Sí, me voy a cambiar de forma. Cambiando. Está afectando a mí lo que le pasa a este mundo y voy a morir o me va a pasar como el bicho planta, el hombre planta ¿sabes? Me va a convertir en un Pokémon dentro de poco. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, básicamente... El oso que es buenísima. Que si quieres ahí la puedes contar, Javi. Bueno, la cena, bueno, lo que hemos hablado antes del oso zombie y tal y demás. Llega un momento que ya cuando llegan a la cabaña esta, ya prácticamente se empieza a trastornar mucho la personalidad a todos, ¿no? Sobre todo a quien más afecta es a la paramédica que ya daba síntomas y tal y empieza a volverse muy paranoica y desconfiada y tal, y entonces llega un momento que cuando están durmiendo en la noche las ata todas en una silla y empieza pues el rollito este conspiranoico. También le pilla el colgante a Lena y ve que el tío ese que han visto en el vídeo pasando la mano por la tripa del tío este es o sea, lo conoce, ¿no? Ella de alguna manera no saben qué relación tiene con la misión Lena. Entonces ahí de alguna manera se da cuenta en el peor momento de que, hostia, ella me ha dicho que no conoce a nadie de aquí ni tiene ningún motivo para estar aquí, pero realmente sí tiene un motivo. Hasta este tío lo tiene en su foto, ¿no? En la foto del colgante y demás. Entonces ya empieza a haber una conspiración, ella empieza a decir, y estoy seguro de que la has matado tú, no estaba muerta y la has matado tú a Separ, ¿no? Refiriéndose a Separ, que es la primera en caer. Sí. ¿Qué pasa? Que a todo esto empieza a escucharse ¡ayuda! ¡Ayuda! Desde fuera de la cabaña y dice, no, es Separ, vamos a por ella. ¿Y qué pasa? Pues que está el oso ahí con la boca abierta y le mete un hostiazo, a esta chica. Claro, entra el oso y además el oso este zombie, claro, es un pedazo de cabrón, porque intimida ya bastante el hecho de estar atado a una silla y tener un oso, pero es que encima le salen las voces imitando a la compañera caída, que es como diciendo, madre mía, y es cuando ya se te empieza a ir toda la olla, porque dices, joder, qué bicho más asqueroso. Sí, y te copia voces puta cara. Y dices... además, da la sensación de que está como medio ciego. Sí. Porque es como si, yo creo que es como si estuviera muerto. Pero yo, además, yo te digo una cosa, yo no creo que imite la voz. Yo creo que al comerse... Es que lo dicen así un poco como de al comerse su ADN o no sé qué se mezcla y ella está dentro del oso o algo así. Sí, y es como si estuvieran, claro, como si hubiera reproducido en una parte así, en esta manera de recombinarse que tiene el mundo ese. Como si hubiera absorbido parte de los recuerdos y del... O parte de ella. O parte de ella, ¿no? Sí, aunque sea... Recuerdos de ella o su voluntad, yo qué sé. Ahí tú dices, pero qué movida me está contando con esto. Ahí yo dije, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo que la tía que ha muerto está dentro del oso? Porque está reflejado. Ese es el más fiel reflejo de eres lo que comes, básicamente, ¿no? Claro, sí, el hecho de que se crea de lo que se come, es estupendo. Pero no bueno, sé. al final consiguen acabar con el oso, pues perdiendo también a otro miembro del grupo y tal, porque a la paramédico, que al final pues incluso después reacciona, lucha contra el oso y tal, pero bueno, al final da igual porque revienta
igualmente, ¿no? Entonces eso, y además, después de esto, pues claro, la Ben 3 esta dice, pues me voy, porque me estoy retrasando mucho y me voy y yo quiero llegar al faro ya, porque evidentemente saben que difícil lo van a tener para volver, pero esa ya tiene como todo el resquemor y toda la inquietud de saber qué cojones está pasando, no puede vivir ya con eso. Te da la sensación de que después de 2 años, viendo como eso y como un equipo seleccionado por ella no vuelve nunca, siempre ella te habla de que sí, los mejores candidatos, y yo ya no sé a quién elegir, porque no sé en base a qué elegir y no sé si estoy eligiendo bien o no. Entonces ya se pira. Pero lo más curioso es la otra. La otra directamente es como... Parece que aquí... Eso es lo que digo. Es la física, es la más lista, pero... Le da un yuyu. Dice ella quiere saber lo que está pasando aquí. Tú quieres acabar con ello. Y yo simplemente me da igual. Y entonces es como si ella de repente ya se fusionara o asumiera que se fusiona con el entorno y forma parte de ello. Es como... Juegan al escondite en el bosque durante 2 segundos y ya no se la vuelvo a ver. Sí. Pero porque renuncia, yo creo que renuncia. Y dice, y desaparece de la nada, sí. Pero se fusiona con la fuerza. Dice, básicamente se fusiona con la fuerza. Es como, no quiero luchar contra ello, me voy a dejar morir o algo así, ¿no? Y es un poco lo que hace, ¿no? Se desaparece. Entonces al final... Eso es un Deus Ex Machina. Es el personaje me sobra, no me apetece hacer otra escena de matándola con otro bicho. Pues ya está. No. Pero si hubiera pegado un tiro, hubiera terminado antes. Entonces, básicamente lo que pasa es que se queda sola Lena y tiene que llegar hasta el faro. No es demasiado ya porque ya... Quiero hacer otro inciso. Sí. ¿Alguien entendió las escenas con el compañero negro? Al que se lo trinca. Bueno, yo creo que te quieren dar una especie de trasfondo de la persona en sí, del personaje. No influye nada en... Sí, yo creo que es... la historia. Es que yo creo que es, sí, como... Es que como que el personaje, de alguna manera, porque además sale al principio también, es como que el hombre este lo que quiere... O sea, ella tiene una relación extramatrimonial, ¿no? De alguna manera. ¿Vale? Y entonces, de alguna manera lo que te refleja, ¿no? Lo que yo entiendo que va eso es que como que ella tiene también un sentimiento de culpabilidad o algo de eso, que le impide seguir adelante porque ella se siente como que se ha portado mal con él a sus espaldas y que ahora no tiene oportunidad de... Pues eso, de hacer el bien o hacer las cosas bien o haber dicho, mira, estoy haciendo esto, te he puesto los cuernos básicamente o lo que sea. Es como que ella tiene eso en su interior de decir, no debería haberlo hecho a lo mejor o tal, o tenía que haber hecho las cosas de otra manera, o se siente culpable de que él a lo mejor se haya ido a una misión suicida, una misión desconocida por culpa de que se ha dado cuenta de eso. Tal, ella como tiene ahí un rollo un poco de eso. Tampoco influye mucho en el desarrollo de la historia. O sea, yo me pareció un poco bien potente. Puede que sea... Un compañero tuyo, profesor negro, estupendo. Es un apunte de la vida personal de ella, ¿no? De que también dice en un momento dado, es así como te imaginas que estoy yo cuando te vas de expedición, ¿no? Como diciendo, oh, ¿qué será de mi amado? No sé qué. No, ella básicamente cuando no está su marido, lo que sí que es a follarse al otro. Básicamente es lo que se dedica. No sé, a mí me pareció que explicaba o venía a rellenar un poco, a incidir en esa parte en la que le dice, yo no estoy esperando mirando a la luna todos los días, esperando a que tú regreses. Yo vivo mi vida aparte de lo que tú hagas mientras estás fuera, ¿no? Lo veo un poco así en ese sentido. Pero bueno, ella va avanzando y tal, y sobre todo empezamos a ver también árboles cristalinos y tal, muy chulos ellos y tal. Sí, es como si fuera la sal formando árboles. Sí, árboles de sal. La sal marina haciendo árboles. Pero con un color así también, bueno, supongo que también es por el tema de dónde están y tal, pero bueno, la playa la verdad que es un poco desconcertante en ese sentido. Y sobre todo, joder, a mí me da pie a imaginar, dices, joder, si lo que está en tierra está así, lo que esté en el mar, ¿cómo coño está? Tiene que haber una ballena, un tiburón. O sea, tiene que haber ahí unas mutaciones de peces que tienes que fliparlo. El Leviatán. Me dio hasta pena que no saliera algún kraken. Leviatán, el demonio de la vida. Un kraken besugo o el hombre pez. Un hombre con dos patas así que tenga cuerpo de pez, así, no sé, como ese de Slayers, ¿no? Que había, me acuerdo yo, de la serie de anime Slayers, que había uno que era el hombre pez, ¿no? Que era un tío así. Me dio pena de que no jugaran con eso, pero bueno, es verdad que era ya de cara al final de la película y tienen que hacer algo más conciso del final, ¿no? Porque ya estás en el faro y quieres enterarte de qué coño pasa. Y bueno, llegan al faro y básicamente
Lo primero que ve es una grabación de su marido petándose con una granada de fósforo. De fósforo. Diciendo, básicamente, él se grabó un vídeo y dice, no sé qué coño hago aquí, no sé qué está pasando. Básicamente como si su marido hubiera perdido todo, el cerebro, todo. Como si hubiera transformado tanto esto que ya no sabe ni quién es, ni cómo actuar, ni por qué está ahí, ni nada. Y entonces es muy rayante porque, claro, se mete el tío se sienta, se mete, abre la granada de fósforo y de repente, del otro lado de la grabación, o sea, mientras el tío se está quemando, lo que sea, sale su marido. O sea, y es como, ¿what? Sí, es como, además le dice como donde encuentra a Elena, ¿no? O encuéntrala o algo así, le dice. Sí, es como si estuviera hablando para alguien, aparte de esa, aparte de la grabación. Al final te da la sensación de que está hablando con alguien y tal. Y dice, solamente sé que Elena, tal, dile, encuéntrala y dile, no sé si dice que dile que la quiero, no sé qué, o algo, un rollo de ese. Y tal. Y se peta el tío. Y sale luego el otro al lado, que es una copia, es un clon de él. Y entonces ahí asumimos que lo que está fuera de la cúpula, el hombre este, que no es su marido, sino que es el reflejo del marido que está ahí fuera y que de algún modo ha logrado irse al otro lado y tenía ciertos recuerdos o ciertas cosas en sí mismo que le decían que vivía en tal sitio y que estaba ahí, pero no sabía ni por qué estaba haciéndolo ni por qué nada, básicamente, ¿no? Entonces es eso, entonces ahí es cuando ya dice, joder, no solamente no estamos sacando más conclusiones, sino que además estamos añadiendo más leña al fuego. Y ni exactamente, ahí yo dije, pero qué what the fuck me estás contando. Pero falta lo mejor. Pero falta lo mejor porque ahora se tiene que meter en el agujero donde se estalla el meteorito ese que ha caído, que hay un agujero en el faro ahí, un agujero bastante amplio, donde se encuentra... Ahí ya es cuando se te va la olla en plan fantástico del todo. Porque está la psicóloga, Ventress ahí, en una sala que dices, ¿esto qué coño es? ¿Es una nave? ¿Es un sitio que se ha transformado como una cueva también que tiene alguna propiedad especial y demás? Y se la encuentran ahí todo rayada y dice, sí, he encontrado la respuesta, pero... Sí, y además hay una escena súper bizarra porque la tía cuando la pongan de lejos no tiene napia. Sí, sí. Tiene la cara rara. Y es como si fuera un cíclope o algo así. Dices, ¿qué mierda es esa? Y luego cuando se acerca a ella es cuando ya sí se la va entera. Dices, ¿qué cojones era eso? ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Y es como si lo extraño o el organismo extraño o algo así, como si se hubiera metido dentro de ella y dice, ya sé la verdad, ya sé esto. Y como que ya se muere, básicamente. O sea, descompone, hace plum. Me convierto en un par de burbujas de estas. Y se van. Y se explota. Pero luego se raya más todavía, porque aparece una especie de bola. Que por cierto, me gustó cómo la han hecho. Sí. Está curioso, no sé. Es difícil mirarlo y tal. Pero está curioso cómo está hecho. Está como muy extravagante el tema. Y me moló, me flipó bastante y tal. Y es una especie de organismo que se hace una bola, no sé qué. Y dices, no sabes, es amorfo, no sabes lo que es exactamente. Sí, como si estuviera hecho de humo. Sí. O sea, bueno, no sé, es medio insustancial realmente. Es como si fuera casi insustancial. Sí, es una cosa... No sabes si es como una especie de criatura amorfa que tiene algo, un hueco ahí que... no parece como si algo te mirara, ¿no? Desde el bicho y tal, pero es difícil de describir porque no tampoco encuentro una referencia clara de qué asemejarlo, pero es una movida muy extraña. Y eso le está mirando a la protagonista. ¿Y qué pasa? Que a la protagonista tiene sangre y demás y no sé qué. O sea, no sé si le sale una gota de sangre del ojo o algo así. Sí, de aquí tiene aquí una rajita entre la nariz y la mejilla. Tiene una rajita y se le va una gota. Se le va una gota, sí. Que cae, o sea, perpendicular al suelo, o sea, paralelo al suelo, recto hacia el bicho. Sí. Y el bicho empieza a mutar o a cambiar. O Dios, claro. Y entonces es como si el bicho asimilara el ADN de ella y empieza a tomar forma. Y además ella está tratando de escapar y tal, pero el bicho se convierte en una especie de humanoide feísimo, de un color muy feo, que además es como una especie de espejo.
de ella. Sí, la imita totalmente, pero como un espejo. Eso es verdad. Que aparte parece como si estuvieran jugando en cierto momento. Es como cuando en Evil Death Ash se encuentra con el Ash malo y empiezan a moverse así y tal, y empiezan a moverse y se mueven y tal, y no sé qué. Y hay un forcejeo y no sé cuántos, porque claro, la otra se mueve como un espejo y no sé qué. Entonces cuando ella trata de hacer una cosa, el bicho también la hace y no sé qué. Y no sé. Sí, de hecho, cuando ella va a intentar atacar al bicho espejo, de darle una hostia, pues el bicho espejo a otro la envía a tomar por culo y la deja inconsciente. Y cuando intenta escapar por la puerta, que eso me da un mazo de yuyu, sí. El bicho de espejo se le pone detrás y la empieza como a empotrar contra la puerta. Digo, esta no debe ser embarazada por lo menos, porque la empieza a empotrar hasta dejarla inconsciente. Claro, pero porque yo creo que reproduce, está en la misma dirección. Si tú quieres Salir, salir a la fuerza por la puerta, pues la otra ejerce, como es más fuerte, yo interpreto como tiene mucha más fuerza. De hecho, yo creo que hace como la reacción. Si la otra intenta además hacer fuerza hacia atrás, la otra la empuja con más fuerza, ¿sabes? Es como hay un... Sí, es una movida. Sí, de hecho ya dices, me copió todo. Era como una reacción espejo a lo que yo hiciera. Es decir, si yo lo atacaba, él ya me atacaba. Es una movida súper extraña y bueno. Pero bueno, al final lo que pasa un poco es que ella más o menos entiende de qué va el asunto, de qué va el rollo, y entonces dice, pues sí, pues aquí tengo una granada de fósforo. ¡Pum! Y se la pone en la mano y claro, utilizando los movimientos y tal, pues hace que pete o que se ponga en llamas y tal. Y luego pues todo empieza a arder y no sé cuántos, y ella trata de escapar mientras. Se supone que se queda medio inconsciente y lo que sea. Pero claro, ya hay un momento ya ahí de la película, que es cierto que ahí a lo mejor ya podemos entrar en debate y tal, que yo llego a un momento de la película, sobre todo ya viendo el final y todo eso, que salen y ya acaba el interrogatorio y le dejan ver al otro, y que salen las pupilas así como raras y no sé qué. Yeah. Hay un momento que dices... ¿Cómo? Los dos son copias, los dos son claro. bicho. Dices, al final, ¿qué pasa? Que lo que se supone que era la copia de dentro era ella y tal, o al final el gen ese aniquilador le ha entrado dentro y ella se ha quedado siendo o transformada de tal manera de que ella es otro tipo de persona. Yo creo que ella es ella es la original. Hay que tener en cuenta que quien está contando toda la historia, que a ti tú piensas que es todo el rato ella, no, lo está contando el espejo. O sea, la copia que ha salido. Igual todo lo que te han contado es mentira. Sí, en cierto modo podría ser posible, podría ser una posibilidad. Yo creo, el final es medio abierto en ese sentido. Yo creo que realmente en el momento en el que entra ella, a lo mejor ha cambiado y no puede ser, no va a ser la misma. Sí, como entonces, que... Sí, pero yo creo que ya directamente, como le pasó a su marido, es una copia. Podría ser una copia, o podría ser que ella directamente ha absorbido esa transmutación de alguna manera, ya lo ha absorbido dentro de ella, o tiene ya dentro de sí, y ya es como si ella y el otro fuera una especie de raza diferente o algo así, o como que ellos saben que son diferentes, o que ellos saben que son... Claro. Aunque incluso sean los mismos, no son los mismos, y ese tipo de cosas, como que ellos... Esto ya se lo dice, ya dice, tú no eres mi marido, eres una copia. Eso es evidente, que el tío no es él. Y él le deja caer como... Él le deja caer que ya tampoco es ella. Ya está jodida, ¿sabes? Ella tampoco es ella. Ya no es la misma. Pero al mismo tiempo se supone que cuando ellos hacen el tema este, o sea, cuando ellos están... No sé cómo decirlo... A ver, que también se supone que cuando ellos están... No sé cómo iba a decirlo esto. Cuando ellos se supone que acaban con el... Cuando se quema todo, por así decirlo, se quema con el fósforo, se quema todo. Cuando desaparece eso, se supone que ya el tío se estaba muriendo por estar fuera de la burbuja, pero de repente ahora se ha puesto bien porque se ha acabado con eso. Entonces es como también un poco extraño en ese sentido. Eso es verdad que el final en ese sentido te deja un poco rayado porque dices, al final es ella, pero ha cambiado tanto que ya no termina por ser ella. O sea, que al final ya se le ha ido tanto todo la olla y ya ha visto tantas cosas y le ha transformado el ambiente que ya no es ella, o que de alguna manera ese virus le ha penetrado en ella dando lugar a otro espécimen, o estando como con un parásito, entre comillas, como si tuviera un parásito.
por así decirlo, como tipo Alien, pero no tan gráfico, no tan evidente. Y luego la otra teoría a lo mejor es que ya cuando entras en la sala esa donde te sale el bicho ese amorfo, es como que ya todo deja de tener sentido y ya da igual quién sea la copia y quién no sea la copia. Simplemente ya, pues eso, es como fantasía pura y ha pasado lo que te va a pasar. Pienso que todo lo que te cuenta la tía de la película todo es mentira. Porque es la copia. Y la copia quiere sobrevivir y se inventa una historia. Sí, a lo mejor se inventa la historia que le conviene para no levantar sospechas, porque además tampoco es que se pueda probar nada de lo que ha pasado allí y todo eso. Si no sobrevive nadie nada más que tú, y tú eres la única superviviente. Pero al mismo tiempo algunos recuerdos tiene que tener, porque también, por ejemplo, en la copia del marido algo tiene. O sea, quiero decir... Una mejora, ha conseguido mejorar, ha ido probando hasta que consigue con ella y como que lo clava, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Con lo cual yo creo que básicamente lo que se concluye de esto es que la humanidad está jodida después de eso, porque sí, porque ya se ha propagado eso por lo que sea. Y ya está, básicamente. Yo creo que se ha propagado como un virus y ya está. Y de donde estaban, o sea, es lo que te dicen de las células, ¿no? Ahora hay 2 ahí y van a generar más monstruos o yo qué sé. Claro, y luego serán 4, y luego serán 16, y luego serán 32, luego serán... Lo que se supone que está claro es que eso es alienígena, porque cae del cielo, tampoco te explican otra cosa. ¿Cómo llega? ¿O desde dónde llega? Pues a saber. Ni puta idea, secreto del gobierno. Pero eso sí parece que es una cosa alienígena y el coso ese como si fuera Venom o algo de eso. Podría ser, yo qué sé. Por ejemplo. Sí, es que eso es un poco... ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es muy alto? Porque sí. Y también, por ejemplo, se queda un poco más abierto por qué genera ese campo de fuerza también, que va creciendo. Eso también es un poco como que al final pues no te explican esas cosas así. Son detalles y tal, pero no te lo termina de explicar del todo, te deja un poco más con esa duda, porque al final es como una especie de hábitat, ¿no? Que genera el propio bicho para reproducirse o tal, o para transformar las cosas, pero bueno, al final eso, alienígenas y tal, y la humanidad está jodida y etcétera. No sé, dicho esto, ¿alguna cosa más que queráis hablar, explicar o preguntar o decir o... no sé, Paco, más o menos hemos respondido a las preguntas que tenía, más o menos. No. ¿Por qué pasa todo? ¿Por qué es copia o no es copia? Claro, de Prusia, es un alien, es un virus. Pero es parte un poco de la película, es un poco... no te quieren decir, no te quieren contar todo, te dejan un poco a tu libre imaginación ciertas cosas. Hay detalles que te confiesan, y a lo mejor es una película que a lo mejor incluso para entenderla más a fondo... Hay que verla un par de veces. Te la tienes que ver un par de veces porque quizá haya detalles, haya más cosas que se te pueden escapar en una primera... Nosotros hemos visto una vez todos. Entonces quizá en una segunda visualización a lo mejor te puedas centrar más cuando ya sabes más o menos todo lo que va a pasar y tal. Puedes poner más atención a los detalles y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad que es una peli que te puedes hacer muchas pajas mentales con ella y te puedes... te puedes plantear muchas cosas porque es parte de... estar aquí lucubrando y discutiendo 3 horas, ¿sabes? Ahí tranquilamente. Sí, es una película de eso, pues un poco misteriosa y tal, en ese sentido. Pero bueno, a mí en balance general, a mí me parece una película bastante entretenida. La verdad que me sorprendió mucho también, no solamente de qué va la película en sí, sino cómo está ejecutada la película. De lo que te cuentan y tal, y sobre todo me gustó mucho también el aspecto visual de los hombres que se convierten en flor y no sé, es medianamente original en ese sentido. Bueno, original en el sentido de que, bueno, en plan malo que se escribiría en el libro, supongo. O sea, que el libro ya lo habría introducido. Sí, pero la forma visual de cómo te lo plantean es bastante llamativo. O sea, sí. todo es como muy desconcertante. O sea, lo que te digo, lo de que una planta de que del mismo tallo salgan 25 flores distintas, tú lo ves y a ti eso ya te desconcierta. Ya dices, no sé qué es lo que pasa aquí, pero hay algo raro. Lo de, por ejemplo, una cosa tan tonta como lo de que hemos dicho de la planta creciendo de forma de persona, no es raro, o sea, no es, a ver, no te da miedo, no debería darte miedo, pero te desconcierta. Es como, en este mini mundo que estás creando, ¿qué cojones está pasando aquí? O sea, que hay una movida súper rara. Sí. Sí que es cierto que para mí, mira, da más asco, pero me parece lo menos desconcertante es lo del oso. O sea, lo del oso zombie que copia...
Sí, es un monstruo que porque tiene que caer y morir gente, es necesario un detonante, pero es como, vale, es un oso. No, pero el oso habla, bueno, habla. Es un oso zombie que lo raro que habla. A mí me da Bueno. mucha grima el oso, te digo en serio. Pero Sí, siempre. no te da esa tensión de decir, ¿qué cojones es esto? De hecho, si que te hace digo la cosas verdad, pensándolo bien con esta película, no es exactamente igual el argumento de la película, pero vosotros sabéis esta película que creo que se llama El Suceso, The Happening. La película está... La de las plantas asesinas. Las plantas, bueno, plantas, pues sí, se supone que de repente la gente se suicida, ¿no? Plantas asesinas. Bueno, sí. Sí. Plantas asesinas, que además no sé si es Matt Wahlberg el protagonista. pero- Quemamos la selva. A mí esta película me parece ¿Por qué? que viene a cumplir ese mismo, o sea, más o menos tiene un ambiente, una aura parecida, pero está bien hecha. Esa película de las plantas a mí me pareció... A mí me parece un coñazo. la verdad. Sí, aparte de eso, que bueno, que Yo podría estar mejor no hecha. recuerdo ver esa película que me estáis contando. The Happening, ¿no la has que visto? pinta es malísima, cabrones, anda como decís. No, pero esa película es antigua que ya, tiene si tiempo. fuera yo te lo hubiera recomendado si fuera mala de que da risa. Pero a ver, a lo mejor Hay no cosas es que sí mala, dan mala, risa. pero a mí me resultó una película muy pesada. O sea, Es una sí, película es un como poco de aburrida misterio. y además como que... pero yo entiendo que a lo mejor, claro, han hecho, a lo mejor han tirado, quizás se le puede reprochar a la película esta de Aniquilación un poco, el que a lo mejor han ido por el final abierto más previsible, el decir, desconcertarte de esa manera, se ven las pupilas y demás. Quizá a lo mejor lo podrían haber resuelto de una manera más fuera de dejarlo tan abierto, más redonda o lo que sea, todo eso puede criticar. Pero por ejemplo de Happening sí que es, o sea, dices, ¿para qué me he tragado todo esto para esta mierda? Básicamente, es como, pues vale, pues ala, toma por culo. No sé, The Happening, a diferencia de The Happening, que sientes como que has perdido el tiempo, básicamente, viendo la película. Por ejemplo, a mí esta película no me deja esa sensación. Me ha entretenido en la presentación, en lo que te va planteando por durante, y luego la conclusión a lo mejor yo pienso que podía haber estado menos fantástica en ese sentido, menos y tal, pero claro, al final pues es un libro, habrán hecho lo que esté en el libro y ya está, imagino, no tiene más. Pero me ha entretenido en todas las fases del proceso, la presentación, en el nudo y el desenlace y tal. Ha estado interesante y te da pie a hablar bastante. De Happening, no, de Happening, no sé. A mí me parece que es una película un tanto, pues, de decir, vale, pues no, pues podría haber visto Mortal Kombat otra vez, por ejemplo. Y no ha pasado nada. que es mala, pero por lo menos me entretengo con ella, me gusta. Pero bueno, es así un poco. En fin, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Hemos hablado de la película en sí, sobre todo en la última parte. Y hemos hablado un poco también de temas que salen un poco a colación de esto. Del caso concreto de esta película, de tanto la forma de exponerla, tanto también un poco impresiones, ¿no? No sé, me sigue dando pena porque esta película podría sentar un precedente bastante interesante en ese sentido. Pero bueno, ya se enteraré cuando salga Ocean's 8 cuál va a ser el referente de este año en películas de las que se va a hablar, en polémicas de no gusta esto porque las protagonistas son femeninas y ese tipo de cosas, la película no es una mierda, ¿sois vosotros que sois machistas? No, a mí Aniquilación me ha parecido una gran película, está liderada por mujeres, sí. ¿Es importante que esté liderada por mujeres o no? Pues no es realmente importante, es una buena película, hay mujeres de protagonistas, pues vale, y ya está, y se podría poner como ejemplo. Pero no, seguramente veamos Ocean's 8 como ejemplo de decir, es que no gusta esto porque es que no sé qué. Seguramente, a ver, yo no tengo nada en contra tampoco en que a la gente le guste Ocean's 8, pero si no me gusta Ocean's 11 no me tiene por qué gustar Ocean's 8 y me da igual que sea... Hombre, ya. Si no te gusta directamente no es que no me guste, es que no me parece para tanto, sinceramente, la película, pero bueno. Pero ya digo, bueno, que al final, yo creo que al final oiremos desafortunadamente más de hablar de esa película que de esta. O sea, es como que vean hacer la película de los mercenarios, pero que fueran todas mujeres. Pues igual. Pues bueno, si se dan hostias y tal, pues me parece. Sí, pero es el típico debate. ¿Por qué no creas otra historia, otro concepto y otra cosa distinta, aunque sea todo personalidad con mujeres, como esta película? Pero bueno. Claro, sí. Y sobre todo también un poco lo que me da pena de esta película, que es una idea... Es una idea original, pero
está basado en un libro y tal, y bueno, que es una cosa un poco más rarita, más rara y tal, y que a lo mejor no se ha aprovechado de la mejor manera y tal. Al final creo que no es una cosa rara y tal, tampoco es que vaya a decir que esta película es 10 de 10, como dice la gente cuando ve alguna película de superhéroes y le pone un 10. Tampoco voy a decir que esta película es un 10 porque creo que tiene cosas mejorables. Pero joder, es una buena película y me pareció bastante entretenida. Así que bueno. Nada más, chicos. Yo creo. Podemos dejarlo por aquí. Así que nada, hasta aquí este programa del podcast de Hora del Saqueo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales. Adiós.